Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem poderosa. Gracias, Señor, una vez más por estar delante, presente de ti, Señor, para poder llevar este mensaje número 5, salvados por gracia. Así podemos entender qué es gracia, por qué somos salvos por gracia, pero explicar qué es la gracia. La gracia viene siendo el agradecimiento cuando una persona le regala algo a uno. Y esa gracia nos regaló, ¿quién nos dio la salvación de la vida eterna? Jesucristo nos hizo ese regalo de amor, de misericordia, para poder estar con Él juntamente en el cielo. Porque es la única manera. Como cuando Pablo estaba muy enfermo, tenía algo en su cara que le dio, pues le puso a Satanás. Y le rogaba al Señor. Y el Señor Jesús le dijo, bástate en mi gracia. Porque teniendo la gracia de Dios, tenemos todo, una salvación completa. Entonces, ese estudio pues lo vamos a dar tranquilamente, despacio, siempre llevando la dirección de nuestro Señor, del autor y consumador de la gracia, que somos salvos. Y dice así, como comenzando, ¿qué significa el término gracia? ¿A quién se extiende? ¿Cómo podemos recibir la gracia divina? Algunos han pensado que antes del tiempo de Cristo, la gente se salvaba guardando la ley de Dios, y que después de la venida de Cristo, las personas son salvas por gracia. Esto es contrario a la Escritura, porque la Biblia dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, hizo amor para con los hombres, entonces nosotros recibimos esa gracia, que somos todos los que buscamos de Dios, pero siguiendo su palabra. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿a quiénes? A los que buscamos, a los que obedecemos, a los que seguimos su mandamiento de acuerdo a Cristo Jesús. Primeramente, ¿cómo es la salvación? Por eso voy dando por partes. Primeramente, ¿de dónde hemos recibido la Biblia? Para conocer de qué hablamos. Segundo, la presentación del Señor. Tercera, el bautismo. Cuarta, el lavamiento de pies y la Santa Cena. Entonces, los hombres que hemos hecho, siervos y siervas, esos mandamientos, podemos estar seguros que estamos en la gracia de Dios y tenemos la salvación. Pero ahora viene lo importante, conservar esa gracia, conservar la salvación para cuando nos toque ir con Jesús, decirle, heme aquí mi Señor. ¿Y qué nos dirá el Señor? Bienvenido mi hijo, adelante. Pero si perdemos esa gracia, como dicen Hebreos, ya no hay nada que decir, ya no hay nada que hacer, porque no hay más sacrificios. Tito 2:12, enseñándonos, renunciando a la impiedad
y a que los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Bendito sea Dios. Como ustedes van a ver, les queda totalmente a ustedes fácil seguir la palabra de Dios, siempre y cuando uno tenga una guía. Aquí no se pueden equivocar. Leer las Sagradas Escrituras, ustedes si ven ese programa, anotar los versículos, porque aquí no yo le tiro completamente la salvación por gracia, versículo tras versículo, y libro tras libro. ¿Entendió David que los hombres no se salvaban mediante sus obras? El rey David ya nos da una idea. Él conocía, porque David, dice el Señor, que tenía su corazón como el corazón de Dios. Entonces ahí uno medita y sabemos de quién estamos hablando. Bendito sea Dios. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Al ser sin obras, ¿por qué es? Por la fe en Cristo Jesús. Reconocer que Él murió por el mundo entero. Pero bienaventurados los que lo aceptaron y los que siguen su palabra. Por eso Él dijo, si me amáis, haced mis mandamientos. Bendito sea Dios. Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Queda completo. Y estos versículos Pablo usa después del lavamiento de pies, en el versículo 17. Bienaventurados los que lo hicieran y los que lo recibieran, y hacerlos los unos a los otros. Bendito sea Dios. Entonces ese es un ministro que hace la obra que el Señor nos ha mandado. Romanos 3:27. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida por la cual la ley, por las obras, no, sino por la ley de la fe, no por la ley de las obras, ni por la ley que escribió Moisés, sino por la ley de la fe, dice bien clarito. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bendito Dios. Entonces, ¿entendió Moisés la gracia de Dios? Cuando Dios declaró a su nombre a Moisés, exclamó, Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ahí, ¿en qué parte de este versículo, en qué línea está la claridad para poder entender? Y verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Él lo dijo. Cada que habla la verdad es la palabra de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin mí nadie verá al Padre. Y aquí está hablando ¿quién? Moisés. Bendito sea Dios. Éxodo 34:7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen bien este versículo, ¿no? Que Dios guarda contra la rebelión lo que se rebelan contra Él. Y no es que es difícil. Después que uno ha entrado en el camino de la verdad, continuar santamente sin ofender a ninguna persona, sino ayudando hasta donde nosotros podamos ayudar. Y si tratamos de los hermanos, hacer todo lo posible para ayudarles si se están desviando, a poner en el camino derecho, el camino
del triunfo al reino de los cielos. Nota, la gracia de Dios estaba tan disponible entonces como ahora. En realidad, varias veces en el libro del Éxodo, Moisés habla de hallar gracia ante Dios, hablando Moisés. Pero esto poco se habla, poco se comunica al pueblo, poco se habla en las congregaciones, porque para llegar hasta todo este caminar como vamos a andar ahora, hay que escudriñar toda la Biblia. Entonces, según nos manda, la propia Escritura hace concordancia y la coherencia con Isaías 28, versículo del 9 al 13. ¿A quién se enseña la doctrina? ¿A un destetado de pechos? ¿Cómo se puede enseñar así? Ese versículo lo tenemos que usar siempre. ¿Para qué? Es una manera de exhortación para que ustedes, amados hermanos, jóvenes, niños en la palabra, para que puedan madurar y seguir sin fallar, sin desmayar, porque la potencia de nuestro evangelio es la palabra de Dios. ¿Cómo fue salvado Abraham? Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al ser por justicia, ¿qué significa? La gracia. Bendito sea el Señor. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado todo por justicia. Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino cree que el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuántas veces? Justicia viene a concordar con la gracia. En esta nota dice, Noé también fue salvado por fe, como lo indica Hebreos 11:7. De la misma manera Moisés fue salvado por gracia, lo que se puede ver en Hebreos 11:24-26. Israel tenía el mismo evangelio de salvación que tenemos nosotros en la actualidad. Les fue enseñado a ellos mediante los símbolos y ofrendas simbólicas de las santuario. Le hace Hebreos 4:1-2. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué hizo Noé? A él le comunicó que iba a haber el diluvio, que hiciera una arca, y la preparó exactamente como le dio el Señor. Le dio todo el plano, las medidas, y él hizo, sin saber lo que estaba haciendo, pero él sabía que por fe él podía ser salvo. Hebreos 11:23. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él despreció el ser rey de Egipto, porque ya era dedicado el puesto de rey para él. Pero él, cuando supo que era hebreo, menospreció todas las riquezas, las maravillas que él tenía, y se volvió a su pueblo. Cuando vio a un hombre que estaba
ofendiendo al hermano y él vino, lo defendió y lo mató. Pero él creía que le iban a respaldar a sus hermanos, los mismos hebreos, y lo denunciaron. Bueno, eso ustedes han visto hasta en la película, pero le hago un recuento para que vean cómo estamos siguiendo la escritura de acuerdo a los hechos de la historia, porque esta es una historia del futuro que ya estaba escrito, pero tenemos que seguirla tal como está. Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese es Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón del reino de los cielos. Bendito sea Dios, bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañados en fe que le oyeron. ¿Puede alguno ser justificado por las obras de la ley? Ninguno puede ser justificado por la ley, porque por la ley ningún ser humano se salva, porque nadie la pudo cumplir. El único que cumplió para terminar con la ley fue Jesús. Pero la ley no es que los 10 mandamientos, esos están vigentes, porque en el pueblo de Israel habían como 613 mandamientos, muchos puestos por ellos, y en esa cosa se pasaban, pero nunca seguían el verdadero mandamiento de que le dio Dios a Moisés, porque ellos se apartaron. Entonces no pudieron por la ley. Pues puede ser alguien justificado por las obras de la ley. Aquí van los versículos. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo traté de hacerles un adelanto ahí. ¿Para qué? Para que oigan el versículo completo. Entonces, que no estoy engañando ni diciendo, sino que como quien me repaso, para que ya estén atentos y oídos, porque acuérdense lo que dijo el Señor, la fe viene por el oír, pero por oír ¿qué? La palabra de Dios, esa edifica. Bendito sea Dios. Salmo 143. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano se puede justificar en la tierra. El único que nos justificó fue el Señor Dios Jesús. Después de la crucifixión se llama Jesucristo, cuando ya Él murió en la cruz. Entonces de ahí para acá su nombre es por los siglos de los siglos. Hablamos ya de Jesús Cristo. ¿Por qué? Porque ya fue el crucificado. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se es anunciado perdón de todos los pecados. Entonces, después y no es que tenemos que confesar,
ningún pecado como los religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados? Oiga, pero la gente, claro, están cegadas como está escrito en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3-4. Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, porque el Dios de este siglo es Satanás, pero hay una diferencia que siempre yo les enseño. El Dios de este siglo está con minúscula, entonces se hace pasar por Dios, pero no es Dios, es un farsante, un engañador. Ese es el diablo, para que lo sepan, bendito sea Dios. 5. ¿Cómo puede una persona llegar a ser justa ante Dios? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la palabra gratuitamente? Gratis, de balde. El apóstol Pablo es claro para explicar, de balde. Entonces, un ejemplo, si aquí me traen un vasito de agua, yo que le digo, gracias hermano, que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque no me está cobrando. Me está supliendo para aplacar mi sed. Bendito sea Dios. Romanos 4:16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos su descendencia. No solamente para que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, de todos los creyentes. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Al ser hijos de Abraham, pasamos a ser hoy, a través de los mandamientos de Cristo Jesús, hijos de Dios directamente. Y ahí donde viene a existir esta palabra, dos personas, hijos de Dios e hijos del diablo, como está escrito en Juan 8:44, cuando el Señor discutía con los rabinos, con los judíos, y al Señor le acusaban que estaba fuera de sí. Gálatas 3:29. Y si sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, los herederos. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos. Por gracia. Ahora, claro, también dice la Escritura que si ven en una iglesia haciendo la obra de Dios, de dar, pero porque también Dios dejó todo. Pablo nos habla claro, la ofrenda fue la que es pendiente y está sangrante como la sangre de Cristo, la ofrenda de Abel, que a Dios le fue un olor fragante y la aceptó. Esa ofrenda venía hasta ahora. Lo que dice Mateo, lo que hace la derecha que no sepa la izquierda, y lo que hace la izquierda que no sepa la derecha. Porque hay hermanos que reconocen que una salvación no se consigue con ningún dinero del mundo. ¿Para qué sirve granjearse todo el tesoro del mundo y la plata que hay en el mundo? Lo dijo el Señor, si perdieras tu alma, ¿de qué te sirve? Porque lo que nos vale es porque nosotros, Abraham dijo, advenicios somos en esta tierra. Y es la verdad, porque llega un tiempo, nuestra edad, y tenemos que viajar. El viaje sin retorno, pero continuamos un viaje derecho, con la esperanza de estar siempre al lado de nuestro Señor, gobernando con Él, porque así dice la Escritura, como dice en Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dije estas palabritas? Esto mismo, Efesios, en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Mire cómo Pablo repite todos en Cristo para que puedan entender. No hay salvación en ningún ser humano. Crean el que habla la creencia, pero mire cómo habla versículos de como Efesios, Colosenses, Romanos, y así sucesivamente va libro tras libro. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Cristo Jesús. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Bendito sea Dios, bendito la misericordia de aquel varón que descendió, nació una mujer, María, y se llamaba, cuando nació, le dijeron que le pusiera Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Bendito sea el Señor, porque de las obras de quien depende la justicia por la fe a Jesucristo. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los que cuando confesamos la fe, la esperanza, de acuerdo a Romanos 10, versículo 8, que dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe la cual nosotros predicamos. Aquí está hablando de eso. Entonces todos los pecados pasados quedan borrados. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendito sea Dios. A veces yo tengo esta costumbre de repetir el versículo que termino. ¿Para qué? Para poder continuar y entiendan el que sigue. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero el que reconoce que es pecador, el que reconoce que necesita una salvación a través de la fe, arrepentirse todo lo que hemos hecho y seremos salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que todos vengan a la salvación, porque solo Él conoce el tormento que hay en el infierno, porque Él descendió a predicar a los ángeles caídos. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el amor, Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Notemos que la justificación del pecador arrepentido depende de Dios. El divino juez, Él envió a Cristo para demostrar su justicia y rectitud, y también para justificar a cualquiera que pone su fe en Cristo, porque Él no hace acepción de personas. El que quiere, Él está con sus brazos abiertos, en la misma forma que Él murió en la cruz. ¿Qué ha hecho Dios para salvar al hombre? Dios hizo dos actos grandiosos. Primero, quitó la sentencia de muerte. Segundo, proveyó una justicia perfecta para que el hombre pudiera estar en correcta relación con él. Quitó la sentencia de muerte mediante la muerte de Cristo y proveyó una justicia perfecta mediante la vida perfecta que Cristo vivió en esta tierra. Él fue el perfecto, descendió como hombre, porque tenemos que creer que Él fue un hombre común y corriente como nosotros, y vivió, se mantuvo sin pecado hasta la muerte.
en obediencia al Padre. Bendito sea Dios. Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Bendito sea Dios. Hebreos 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o a los que somos tentados. Pero nosotros, como nos mantendremos en oración continua, él va a estar siempre tratando de tumbarnos, pero ya no puede, porque el Señor ya no lo permite, porque Satanás nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo, y al ver la sangre que Él derramó y perdió, entonces Él se desaparece. Bendito sea Dios. Como dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y subió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito sea Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito Dios. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es ese oportuno socorro? El que hemos tenido yo y todas las personas que nos llegamos a Él, porque Él está listo para hacer el favor de perdonarnos todos nuestros pecados. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la justicia que salva a una persona? Solo la justicia de Dios revelada mediante Cristo puede ser salvos y puede salvarnos. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea Dios. La justificación salvadora la concede Dios mediante Cristo Jesús. Ahí está hablando mediante Dios, que habla del Padre. Entonces, cuando habla de Cristo Jesús, su Hijo. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación con Dios para ser salvos. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliándolo consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Todo lo que hemos sido reconciliados con el Señor y seguimos su palabra y guardamos y caminamos rectamente, siempre buscando a Dios, evitando el pecar, porque la enemistad con Dios, ¿qué es? El pecar. Como por eso que el Señor nos prohíbe la amistad con el mundo. Porque bien clarito dice, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y ahora terminamos este estudio con esto es, bueno,
no les va a gustar a muchos, pero yo lo voy a explicar claramente. Las mujeres no pueden predicar. Entonces, pero como estamos en plena apostasía contra Dios, hoy ya las que están predicando, la mayor parte son de las mujeres. Los señores pastores, y ellos no predican, ellos están sentados al lado, predican sus esposas y la pastora. Y que la pastora, hágame el favor, no van a acusar al hermano Pablo, no, al que escribió esto, pero sí pueden acusarle al apóstol Pablo, antes que se llamaba Saulo de Tarso, hoy uno de los más grandes apóstoles del Señor. Y dice así, las mujeres no pueden predicar. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Timoteo 2:12, porque no permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora le explico yo estos dos puntos. Porque las mujeres son llamadas pilares de la iglesia, las siervas del pastor para ayudarle a trabajar y enseñar, pero donde no se pueden subir es al púlpito. ¿Por qué? No voy a decirle que diga la palabra, no. Como hoy se ve y con esas vestimentas que da vergüenza, pero como está escrito no puede fallar. En los postreros tiempos todo se ha cambiado totalmente. Ya el hombre ya no es cuenta, ya ha dominado totalmente el mundo. Las mujeres tienen dominados. ¿Desde qué año? Desde 1956, cuando después de la guerra no había gente que trabajara, la mujer buscó la liberación y se empezó, y el presidente Kennedy empezó para que la mujer pudiera ejercer el voto, porque antes la mujer no trabajaba ni votaba, pero ahora no, ahora que no vota es el hombre. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Génesis 2:22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Escuchen bien. Primera Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, porque ya vino pues ella y le dio comer. Bueno, pero no, en esos puntos yo no opino. La Biblia habla solita, ella no necesita ayuda de nadie. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bendito sea Dios. Primera de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aprendan, cómo le pone, Sarita sale de ejemplo, le pone, ¿quién? Pedro. Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a él, como al Señor. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bendito sea Dios. Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bendito sea Dios.
Así que eso es todo la seguridad. No es que le prohíbe que en la iglesia, no. Tienen para ejercer de acuerdo a lo que Dios manda. La mujer, como dije, es la cabeza en la oración, la que dirigen, la que mueven a la gente, dirigiendo una iglesia, a los ujieres y todo, ordenando. Pero para predicar, eso no está de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque Pablo tiene autoridad y él sabe lo que escribe aquí. Y si nos vamos a ejemplarizar, el que diga que hoy, y me ha tocado estar con los siervos, con pastores, esa experiencia le he pasado, el que diga hoy que el marido manda en su casa, me atrevo a decirle que es mentiroso, porque hoy la mujer por lo general manda a la mujer. Bendito sea Dios. La honra y la gloria, el que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó